Bueno, vamos a hablar de una enfermedad muy presente en nuestro país y creo que, como las otras 17 enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad olvidada. Pero creo que en los últimos tiempos está cobrando un poco más de peso en la salud pública. ¿Por qué un pediatra neonatólogo infectólogo debe ocuparse de la enfermedad de Chagas? Estado actual de la enfermedad. Viven aproximadamente 1.400.000 personas en nuestro país. Habría 300.000 enfermos con cardiopatías. Nacerían 1.300 niños por año con Chagas congénito. 2.5 de los donantes están infectados. Y el 3% de las embarazadas del sector público están infectadas con este protozoario. ¿Cuáles son las virtudes del programa nacional y en qué hemos avanzado? Se cortó la transmisión vectorial domiciliaria, en 9 provincias. Hay un adecuado control en los bancos de sangre. Hay más de 700 laboratorios del sistema público que realizan serología con buena calidad porque están controlados desde el programa nacional. Y se está comenzando a distribuir los parasiticidas por el plan Remediar. Esto lo estoy promoviendo fuertemente porque acceder al medicamento cuando se hace un diagnóstico era toda una cosa muy complicada, había que pedírselo al jefe del programa provincial. Cambió la epidemiología, no está más solamente asociada a los ranchitos de las zonas endémicas. Esta es una imagen de la ciudad de Buenos Aires, donde vemos el primer mundo y el tercero o cuarto mundo. Y personas infectadas que migran desde área endémica urbanizan la enfermedad de Chagas generando casos autóctonos, por ejemplo los Chagas congénitos o alguno por trasplante o transfusión. Les quiero comentar alguna realidad de nuestro país. Yo estoy participando en varios proyectos del interior. Simplemente les voy a comentar los casos de Pampa del Indio, que es un municipio del interior del Chaco, para que tengamos una idea de cuáles son las prevalencias de infección. El 40% de la población está infectada, acá hay población tanto pon como criolla, y fíjense, en los niños de 3 a 5 años, el 25% de la población está infectada y 6 a 15, el 30% de la población. También por migración desde Latinoamérica a distintas partes del mundo, el Chaga está presente en muchos países donde no hay vectores, pero sí hay migrantes y llevan sus ilusiones y su Trypanosoma cruzi. Actualmente se calcula que en Estados Unidos hay 300.000 pacientes con Chagas, hay 80.000 en España. Y se acaba de comunicar el primer caso de transmisión transplacentaria en Japón. Salió publicado recientemente. Las vías de transmisión del T. cruzi la transplacentaria y la vectorial son las más importantes. Probablemente en este momento, como hay bastante lucha vectorial y la abundancia de vectores en nuestro país ha bajado sustancialmente, una de las vías más frecuentes puede ser la transplacentaria. Las otras fuentes son excepcionales. Transfusión, trasplante de órgano y oral, yo he visto mucho en las zonas lindantes al Amazonas. Las características del Chagas agudo oral es muy grave y tiene alta mortalidad. ¿En qué lugar de la Argentina están estos pacientes? Porque uno siempre asocia Chagas, y esto es muy importante tenerlo presente, con los ranchitos de Santiago del Estero. En todas las provincias, por migración. Y de los países limítrofes, uno de los países que tiene mayor prevalencia de Chagas, que es Bolivia, tenemos por suerte una gran migración boliviana. Yo he trabajado mucho en zonas rurales bolivianas, les tengo mucho cariño y mucho aprecio a la gente. Pero sepamos que Bolivia tiene el 30% de la población infectada. Entonces, lamentablemente, haber vivido en Bolivia es un factor de riesgo de infección. ¿Cuáles son los actores de esta enfermedad? Bueno, acá tenemos el Trypanosoma cruzi y a los que queremos esta enfermedad tenemos el honor de decir que tiene la mitocondria más grande de la naturaleza. Acá está en su forma de reproducción intracelular. Acá tenemos el vector. Y es una enfermedad olvidada, son fotos recientes, hemos hecho trabajos en el interior. Y acá encontramos en las casas, estos son los huevitos de las vinchucas. Y acá tenemos los vectores en medio de las casas. Tenemos leyes.
Tenemos la ley de 2007, donde dice que hay que estudiar a todas las embarazadas, a los recién nacidos, estudiar a todos los niños de 6 y 12 años, dice la ley esto. También tenemos la ley de pesquisa neonatal, donde se incluyó Chagas. Pero yo suelo decir que la única ley que se cumple en nuestro país es la ley de la gravedad, porque estas leyes habitualmente ni estas ni la del tránsito se suelen cumplir. Chagas congénito. Afortunadamente, la gran lucha vectorial que se hizo a partir de la década de 1980 hizo que la prevalencia en la población vaya descendiendo. Acá en verde tenemos los datos de las embarazadas, en rojo tenemos los datos de los niños mayores de 15 años, o sea que de todas maneras, en la década de 1970, 1980, el 15% de la población está infectada. Nosotros asumimos que en este momento está entre 2 y 3% de la población infectada. Este es un dato significativo acerca de cómo el sistema de salud no hace las cosas que corresponden respecto a la pesquisa del Chagas congénito. Si pensamos que la mayor parte de los niños que nacen con Chagas congénitos son asintomáticos, si no hay una búsqueda proactiva para buscar a estos chicos, estos diagnósticos se pierden. Vamos a analizar. Por ejemplo, se estima que nacerían 1.300 chicos. Nosotros en el Programa Nacional de Chagas recibimos 300 notificaciones de Chagas congénito, de los programas provinciales. En rojo están lo que nosotros, de acuerdo a la prevalencia de embarazadas y a la cantidad, la incidencia de Chagas congénito, lo esperable sería entre 50 y 153 casos detectados y notificados. Santiago del Estero 0, Salta 13, el Chaco 2. Hay una falta de preocupación por parte del sistema de salud en la pesquisa de estos chicos. Y como toda enfermedad infecciosa, cuanto más rápido es el diagnóstico, mejor es la respuesta terapéutica. Una madre con enfermedad de Chagas crónica puede transmitir el T-cruzi en más de un embarazo, habida cuenta que el Trypanosoma cruzi es una infección persistente, al igual que el VIH y que la hepatitis B. Detectamos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires 67 familias donde el parásito se transmitió en más de un hijo, y en una familia con 5 hermanos, 4 de ellos adquirieron el protozoario por vía transplacentaria. Los primeros 176 niños, nosotros llevamos en el Hospital de Niños más de 500 chicos diagnosticados con Chagas congénito. Acá vemos lo importante, la mayor parte son asintomáticos. El resto son manifestaciones clínicas de cualquier injuria infecciosa intrauterina. El Chagas agudo vectorial, lo importante para recordar, la mayor parte de los Chagas agudos vectoriales son asintomáticos y muchos de ellos pueden tener un cuadro febril compatible con una fiebre tifoidea, una mononucleosis, etc. Y el único signo al cual ustedes pueden pensar firmemente en esto es el chagoma. Les recuerdo que el chagoma es bipalpebral, dura 15 días, es blando e indoloro. Pero todo niño o adulto que fue a zona rural endémica y que viene con fiebre prolongada, debe sospecharse la posibilidad de un Chagas agudo. El diagnóstico infectológico, tanto para el Chagas como cualquier otra enfermedad, se debe basar en la epidemiología, la clínica y el laboratorio. En cuanto a la enfermedad de Chagas, en la fase aguda, habida cuenta que la parasitemia es muy alta, el diagnóstico debe hacerse por métodos parasitológicos directos. Un método parasitológico directo positivo implica que hay abundancia de parásitos. Y si hay abundancia de parásitos, estamos hablando de la infección aguda. Pasado el periodo agudo, entramos en la fase crónica, donde el diagnóstico es indirecto. Indirecto significa que uno es lo que está estudiando la respuesta del organismo a la infección del agente infeccioso. Los métodos de laboratorio son métodos parasitológicos, los podemos llamar directos, gota fresca, gota gruesa, el estrute, el microhematocrito. Estos son procedimientos que el laboratorio en 45-60 minutos hace el diagnóstico. Estos métodos, como el seno diagnóstico, el cultivo, la PCR, son procedimientos para la investigación y los ensayos clínicos de drogas. No se utilizan en la práctica clínica. Los métodos serológicos, ¿alguien piensa que existe la Machado Guerreiro todavía? Si ustedes piden una Machado Guerreiro y el laboratorio les informa un dato, les miente.
porque hace más de 10 años que no se consigue ningún reactivo. Es una prueba de fijación de complemento y afortunadamente en la infectología las pruebas de fijación de complemento desaparecieron porque son de baja sensibilidad, muy difícil en su realización y costosas. Las técnicas que más se utilizan son la hemaglutinación, el ELISA y la inmunofluorescencia. También existe la aglutinación de partículas, la inmunocromatografía y el Western blot. Nosotros desarrollamos en el Hospital de Niños la técnica de los capilares, que es muy útil, está recomendada por la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, y es una técnica vigente para el diagnóstico del Chagas congénito y las reactivaciones en los pacientes inmunosuprimidos. Criterios de laboratorio para el Chagas congénito. Menores de 9 meses, prueba parasitológica positiva. En los primeros meses sabemos que los anticuerpos no son método diagnóstico, salvo la IgM que no se utiliza en Chagas, habida cuenta que son los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta. Nuevamente nuestro héroe de la tarde. Y mayores de 10 meses, 2 técnicas serológicas reactivas. Entonces, menores de 9 meses de edad, parasitología, el diagnóstico del Chagas congénito, por encima de los 10 meses, la serología. Tratamiento etiológico. Hay 2 medicamentos. ¿Por qué es olvidada? Porque a los laboratorios no les interesan producir nuevos fármacos para esta enfermedad, no obstante haber cerca de 8 millones de personas infectadas en el mundo. Uno de esos medicamentos es el Vesnidazol. Afortunadamente un laboratorio nacional lo está produciendo, que se llama Avarax. Vienen comprimidos de 50 y 100 miligramos. El otro es el Nifurtimox, marca registrada en Lampit. Se utilizan, estas son las dosis, esto está en todos los, no vale la pena escribir estas cosas. Para ambos medicamentos, hoy por hoy el Programa Nacional de Chagas sugiere utilizar los 60 días, pero con 30 días es suficiente. Hay algunos grupos que el Vesnidazol, que es el medicamento más utilizado en la práctica actualmente, en vez de usarlo a 5 miligramos, lo usa a 10 miligramos durante 30 días. La respuesta terapéutica en los niños con Chagas congénito es igualmente buena con esa dosificación. A los neonatos de bajo peso puede darse la dosis total en una sola toma. Hemos tratado niños con Chagas congénito de 1,2 kg, 1,5 kg, 1,8 kg, y en vez de fraccionarlo, porque es muy difícil el fraccionamiento de este medicamento en 2 o 3 dosis, se le dan dosis única y la respuesta terapéutica fue excelente igual. Criterio de curación post-tratamiento parasiticida. A veces se confunde lo que es curar una serología de curar un paciente. La curación o prevención, el verdadero endpoint del tratamiento es que el paciente no se enferme, o si está enfermo no progrese su enfermedad. Esta es la curación o prevención clínica. Demostrar que no desarrolla ni enfermedad cardiológica ni enfermedad digestiva, o no progresa la cardiopatía cardíaca o digestiva. Recientemente, a las personas que estamos interesados en este mundo, del Chagas salió un paper en el New England el 1 de septiembre de 2015 que nos tiene un poco locos en cuanto a la eficacia del tratamiento en los adultos, no en los casos pediátricos. La curación parasitológica se demuestra cuando el paciente con serología positiva negativiza su serología o la PCR o la PCR en tiempo real es persistentemente negativa. Vuelvo a insistir, son técnicas de experimentación, aunque desde el programa se está ensayando un protocolo para ver si se puede utilizar la PCR para el diagnóstico del Chagas congénito. Los criterios de curación en pediatría son relativamente sencillos y sobre todo en niños, porque fíjense, en verde son los menores de 5 años, en azul los menores de 2 años, 81 pacientes tratados con Vesnidazol, acá iniciaron el tratamiento, y si nosotros definimos que el niño está curado parasitológicamente cuando negativiza la serología, vemos que alrededor de los 17 meses se negativizó. En cambio, los niños mayores tardan más tiempo en negativizar la serología y los adultos tardan hasta 15 o 20 años.
no es que durante 15 años se está curando, sino que nosotros demostramos a través de la negativización de la serología convencional que en esos 2 meses de tratamiento el paciente se curó. Índice de curación en 156 pacientes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, seguidos durante 10 años, se curó el 87% del total. Acá incluimos edades de 1 año hasta los 15 años. Se curó el 98% de menores de 3 años y se curó el 100% de los menores de 1 mes. En biología hablar de 100% es feo, es muy raro. Digamos cercano al 100%. Pero vemos una vez más que cuanto menor es la edad del paciente, más fácil es demostrar que se cura y mayor es la posibilidad de curación. Requisitos para realizar el tratamiento. Garantizar la adherencia. ¿Cómo hacemos nosotros para decirle a una madre que le dé 60 días de tratamiento a un niño que lo ve sano? Que la única indicación que tiene es un papelito que le dice que tiene Chagas. Cuando nosotros a una angina estreptocóxica le damos 10 días y al 4.º día que el pibe está fenómeno, no le da más penicilina. Esta es la clave para garantizar la adherencia. Un prolijo diálogo del profesional con la madre explicándole las necesidades y las virtudes del tratamiento. Esto es muy importante para poder garantizar la adherencia. Realizar previo a su inicio el hemograma transaminasa simplemente para detectar y saber si este niño tiene o no una insuficiencia renal o hepática asintomática. Se sugiere repetir y hacer un test de embarazo, sobre todo en los adolescentes, y repetirlo a los 20 días. Yo he tenido llamados del interior de profesionales que iniciaron el tratamiento con un test de embarazo negativo y a los 20 días se positivizó. Así que le sugiero, y esto implica la inmediata suspensión del tratamiento por el riesgo teratogénico. Y conocer el tratamiento de los efectos adversos. En cuanto muchos de los profesionales no quieren tratar a los pacientes de Chagas, primero por la ley del menor esfuerzo y segundo porque dicen que los problemas dermatológicos y las reacciones adversas son muy graves. Nosotros tenemos esta experiencia publicada en el Pediatrics del Hospital de Niños con 107 niños, 41% presentó efectos adversos. Vemos que dentro de los efectos adversos el 22% eran menores de 7 años y el 77% eran mayores. Insistimos, menor edad, menos efectos adversos. Y en cuanto a las características y la gravedad de los efectos adversos, leves la mayor parte, moderados y severos. Severo implica suspender el tratamiento. En los niños que hemos suspendido el tratamiento con el benidazol, completaron el tratamiento con el nifurtimox. 3 minutos, doctor. Va a ser difícil. Voy a hacer un bis, doctora, usted que habla de los conciertos. No, voy a respetarla. Lo que quiero hacer hincapié acá, fíjense que la mayor parte de los efectos adversos suceden en los primeros días del tratamiento. Ahí es donde tiene que estar atento el sistema de salud para la detección de los efectos adversos de estos niños. Hemos hecho una publicación reciente en la cual se demostró que el tratamiento en las niñas o en las mujeres adultas, y hay un trabajo en Santa Fe hecho por Fabro, que demostró que las mujeres que recibieron tratamiento disminuye el riesgo de la transmisión transplacentaria. Entonces, una indicación importante para tratar a una niña o una mujer o un adolescente es que cuando se embarace no produzca un niño con Chagas congénito. Les quiero mostrar un dato de una embarazada de 23 años con VIH y Chagas, y de paso mostramos los riesgos de la reactivación. Estaba gravísima, se le hice personalmente, tenía más parásitos que glóbulos rojos y tenía esta manifestación neurológica. Fíjense, cuando el diagnóstico se hace en tiempo y forma, la evolución favorable de una reactivación de un paciente con un Chagas crónico que por una inmunodeficiencia, ya sea por VIH o un tratamiento oncológico o un trasplante, mejora. El que lo quiera leer está publicada en esta revista. Y cuando el diagnóstico no se hace clínicamente, se diagnostica anatomía patológica. Este es un paciente que murió con una reactivación de Chagas porque no se piensa, hay una deformación cultural de los médicos en Sudamérica.
Seguimos los protocolos del CDC y para ellos el Chagas no existe. Hemos diagnosticado los primeros niños que nacieron con VIH y Chagas y actualmente llevamos 7 niños diagnosticados con estas coinfecciones. En nuestro país, la enfermedad produce alrededor de 15 muertes semanales, principalmente en adultos. La cura parasitológica demostrada por negativización de la parasitemia y la serología es superior al 90% en caso de Chagas congénito cuando son tratados durante el primer año de vida. Cuanto menor es la edad del niño que recibe el tratamiento, mayor índice de curación, menos efectos adversos, mejor posibilidad de mostrar la curación. Ya terminamos, doctora. Una mujer con enfermedad de Chagas puede transmitir el T-cruci en más de un embarazo. La infección por T-cruci de la madre no es contraindicación de la lactancia. Los pediatras tenemos una gran responsabilidad vinculada a esta enfermedad. La mayor parte de los pacientes la adquieren por vía placentaria o en los primeros años por vía vectorial. Los actores de esta enfermedad, los médicos, la vinchuca, el protozoario, los niños, las embarazadas, y es imposible hablar de Chagas sin hablar de política. ¿A dónde van los fondos para hacer las acciones de prevención y de lucha? Esta es una lucha que tenemos desde el Programa Nacional. Si esta es la evolución natural de la enfermedad de Chagas, de que dejado al azar fallecen por cardiopatía o enfermedad digestiva, le voy a contar una anécdota. Trabajando en la Ñatuya un día a la noche con la gente de allá, no me lo olvido más esto. Estábamos comiendo empanadas y vino y me dice, mire doctor, cuando vamos a otro pueblo llevamos 12 porque uno se nos queda en el partido. La muerte súbita en el interior es un hecho cotidiano y forma parte del paisaje. Lo escuché yo personalmente. No pude comer más una empanada ni tomar un vaso de vino después de ese comentario. Bueno, el tratamiento es posible, la curación es posible, se evita la evolución de la cardiopatía, se evita la enfermedad digestiva, se evitan las secuelas, aumentan los donantes de sangre y evitamos el Chagas congénito. Y si me permite un momento de humor, doctora, voy a pasar unos diapositivos de un gran maestro de nuestro país que se llama Quino. Miembro de la FAO reunidos en Roma para tratar de resolver el problema del hambre en el mundo. ¿Vieron la foto que se sacan en todas las reuniones que aparecen en todos los diarios en las primeras páginas? Sí. Ay, qué lástima. Miembro del Consejo de Seguridad de la ONU reunidos en Nueva York para el problema de la inseguridad global. Miembro de la OIT para el problema del trabajo. Son todos sonrientes, clase media, hotel 4 o 5 estrellas, ¿no? Miembro de UNICEF para la OMS, reunidos para la educación, el desamparo, etcétera, etcétera. Miembro de la familia Rosales reunidas en Villa Tachito para tratar de resolver los problemas del hambre, la inseguridad, la desocupación, etcétera. Nosotros estamos en un hermoso hotel, 5 estrellas, pero tenemos que ocuparnos de esta gente. Y cuando volvemos a nuestros lugares de trabajo, pensemos en la enfermedad de Chagas. Para terminar, un trozo de un poema de Eduardo Galeano, que escribió en un libro de Médicos Sin Fronteras sobre el Chagas, que creo que es una excelente definición de lo que es la enfermedad de Chagas. No estalla como las bombas, ni suena como los tiros, como el hambre mata callando, como el hambre mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Esta es una definición de Eduardo Galeano acerca de la enfermedad de Chagas. Bueno, este es el servicio del Hospital de Niños. Muchas gracias. Y yo siempre cometo esto, dejo mi celular, mi email, el que tenga alguna duda, en cualquier momento me puede consultar un tema vinculado a esta enfermedad. Tenemos que ocuparnos. Los que estamos acá somos las voces de los pacientes con Chagas. Ellos no van a cortar la 9 de julio, ni van a reclamar al Ministerio de Salud.
Si no nos ocupamos nosotros, nadie se va a ocupar. Muchas gracias. Gracias, Héctor, de excelencia, por supuesto, como siempre. Y bueno, nos vamos a permitir, ya que no tuvimos un disertante, 5 minutos más porque tenemos que dejar la sala para las preguntas que quieran realizarle al doctor Freire. Sí. ¿Podés darle el micrófono? Es que abrieron las puertas. Si podía hacer un comentario sobre Chagas de la abuela. Y la otra cosa, si cuando los pocos que se casan, se pide la serología a las mujeres que se van a casar legalmente, digamos, la serología de Chagas. Como prenupcial. Sí, prenupcial. Bueno, él planteó una pregunta que implicaría una respuesta un poquito larga, pero el tema es así. A propósito de la pregunta que hizo el amigo Corazza, es el siguiente. Lo que se ha demostrado que hay madres que son transmisoras y madres que no son transmisoras. Entonces, todos los chicos que nacen con Chagas congénitas en un servicio, en general responden a un grupo de madres. Se hicieron estudios inmunológicos de las madres, se hicieron estudios inmunológicos de los niños, y lo que se vio que tienen una característica. Primero, definir que hay madres transmisoras y madres no transmisoras. Y una de las características de las madres transmisoras son los bajos niveles de interferón gamma. Y lo que hemos visto, a propósito de tu pregunta, es lo que nosotros llamamos Chagas de segunda generación. La abuela lo transmite a la madre y la madre al niño. Eso cuando pudimos, a partir del caso índice, ya sea del niño o de la madre, llegar hasta la abuela. No sabemos si esto se debe a una característica del Trypanosoma cruzi, característica de la placenta, pero lo que se ha visto hasta el momento es el tema de las características inmunológicas de la embarazada. Entonces sería como un patrón genético. Un trabajo que hicimos en Salta, que un poco avala esto, estudiamos 20.000 escolares en Salta, detectamos el 1% de los infectados. Cuando estudiamos a los hermanos de los infectados, la infección de sus hermanos era del 15%. Entonces, los niños con Chagas congénito, en general, se agrupan a partir de un grupo de madres. En cuanto a la pregunta del pre-casamiento, aunque poca gente se casa ahora, pero asumamos que esto es una realidad. No se hace, es más, en la ley del 2007 prohibió el examen de Chagas para el prelaboral y se sigue haciendo. ¿Por qué? Por un problema de discriminación. No porque esté mal desde el punto de vista sanitario. Pero si hay 5 oferentes para un trabajo y uno tiene Chagas, el que tiene Chagas le van a decir que no es el perfil, ni el frente, ni el costadito, pero no entra. Para evitar esa discriminación, como con el VIH, no se hace en el prelaboral. No sé si está respondido.